Sí, muy buenas noches. Aquí nos encontramos este martes en charlas con APM a la luz de la luna. Otro martes más con una charla muy interesante con grandes ponentes, con grandes invitados y también con compañeros entrañables en esta sala de Zoom. Y estaremos transmitiendo de manera simultánea en la página de Doctor Lector en Facebook. Así que, estoy muy contenta porque hoy nos toca AMSA y aquí está la doctora Hildaura Rolón. Ujú. Doctora, buenas noches, para Buenas noches. presentarnos a nuestro gran invitado de este martes. Buenas noches, doctora Edel, bienvenido. Bueno, Gracias. Adelante, doctora Hildaura. presento al doctor Edel Arandi Hernández Maldonado, quien recibe el grado de maestro en psicología, en psicoterapia infantil gestal en el Centro de Estudios de Investigación Gestálticos Campus Jalapa. También es doctor de ahí en Gestalt, obteniendo mención honorífica por la investigación titulada Reconstrucción del Self Violentado, creación del modelo Alebrije para la atención de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente en el año, esto fue en el 2012. Actualmente es académico de tiempo parcial en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Psicología, y también psicólogo educativo en servicios de educación especial denominado CAPEP desde el 2005. Él ya obtuvo el grado de doctor en la Universidad Veracruzana también dentro del ámbito de la gestal y atendiendo a niños abusados, niñas abusadas sexualmente. Es una persona muy bien preparada y es uno de los temas que también estamos explorando y que poco se han abordado. Adelante, Edel, por favor. El escenario Gracias es tuyo. gracias por la invitación. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Cuando yo hice esta propuesta, pensé en el alebrije precisamente porque, para empezar, es algo de nuestra cultura, es algo mexicano, ¿no? Ustedes mejor que nadie lo saben, lo tienen allá, ustedes, la gente que es cercana a ustedes lo crearon. Y más adelante les voy a platicar por qué para mí el modelo de la alebrije es importante para atender estos casos a grandes rasgos, porque eh, es fantástico es inmaterial lo que te presenta un alebrije, y a la vez, como tiene aspectos muy, muy específicos que pueden intercambiar con otros, se vuelve algo totalmente nuevo. Entonces, desde ahí estoy construyendo el modelo porque finalmente me parece que el tema es un tema con muchas aristas, ¿sale? Les voy a presentar un poquito, les presento parte de esto, es lo que investigué en 2012. Y pues del 2012 a la fecha ha habido muchos cambios en el contexto nacional. Les voy a poner algunas estadísticas que maneja Endire, que es una encuesta nacional que se hace cada 10 años. Ahorita ya están bajando, hacen menos los periodos, pero la lleva INEGI. Entonces, para mí esa es un avisorar qué es lo que está pasando con la violencia de todos tipos, específicamente dirigida a las mujeres. ¿Por qué la dirijo a las mujeres? Porque en mi experiencia, que no es tanta, pero que más o menos hemos recorrido este camino, afecta a los dos, tanto a hombres como a mujeres, pero lamentablemente es un fenómeno que va más dirigido hacia la mujer, ¿no? Entonces, también por eso destaco algunos aspectos que tienen que ver con la mujer, aunque no signifique que estemos borrando el mapa al hombre, ¿no? Sino les avisoro que pues finalmente eso es un fenómeno que ataca o que tiene mayor incidencia en la mujer. Entonces vemos las diferencias de prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más, del 2016 al 2021, y ustedes pueden ver cómo los porcentajes aumentan tanto en todos los ámbitos, en el psicológico, en el físico, en el sexual, que es el de mi interés específicamente, y el económico patrimonial y la discriminación. Entonces, vemos que en un total había en 2016 66% y un 70,1%
Hay un salto de 10% entre 2016 y 2021. También en los últimos 12 meses, prevalencia de la violencia contra las mujeres de 15 años y más, pues vemos que en primer lugar está la psicológica, en segundo le sigue la sexual, en tercero la económica y patrimonial y en cuarto está la física. Entonces, pues para darnos una idea cuáles son las que están puntuando arriba, en la psicológica y la sexual, y aunque vengan separadas en las encuestas nacionales, esto no significa que se den por separado, ¿ok? Muchas veces vienen acompañadas, pero para términos de estudiar, pues bueno, es importante identificar estas diferentes categorías. Y esto es lo que nos interesa porque, bueno, en AMSA, pues como ustedes saben, nos abocamos mucho a la salud del adolescente. Entonces, aquí la prevalencia que se ve entre las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses que han recibido violencia, pues tenemos que de 15 a 24 años está puntuando arriba la sexual precisamente con 42%, seguido de la psicológica con 40.7%, le sigue la económica y termina la física, ¿no? Entonces hay muchos otros rubros a destacar en este esquema, ¿no? Por ejemplo, las divorciadas o las solteras, por ejemplo, las solteras, cómo está el ámbito de la violencia, la situación de la violencia con las solteras, pues la sexual está puntuando con 39.1, le sigue la psicológica con 34.9, la patrimonial con 15.2% y la física con 12.4%. Entonces, pues bueno, este esquema me gusta mucho porque da una idea general. Por ejemplo, las mujeres que no hablan alguna lengua indígena y no se consideran indígenas, pero hay otro rubro que sí habla alguna lengua indígena y se considera indígena, pues entonces vemos que la psicológica en las mujeres que hablan lengua indígena y se consideran indígenas, pues estamos puntuando hasta arriba con la psicológica con 28.7, seguido de la sexual con 18.7, la económica con 16.2 y la física. Entonces, pues bueno, es como para abrir un poquito el panorama. También de los 6.4 millones de mujeres de 15 años y más que vivieron alguna situación de abuso sexual durante su infancia, pues bueno, hay una gran proporción que no presentó incidentes, pero de las que se presentó incidentes, entre que les tocaron sus partes íntimas o las obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento, pues está hasta arriba puntuando con 9.5% de esos 6.4 millones de mujeres encuestadas. Le sigue que intentaron forzarla a tener relaciones sexuales, 4.7, que la obligaron a mostrar sus partes íntimas o mirar las partes íntimas de otra persona, 4%, que la obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza, 3.3%, que la obligaron a mirar escenas o actos sexuales, 1.4%, y que la obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos, 1.1%. Y el 5.2%, fíjense que no lo recuerdo. Entonces, esto nos da una idea también cómo están atravesando estas experiencias las mujeres que, pues, por la naturaleza mental, prefieren mejor no decirlo, prefieren no recordarlo, ¿no? Y eso no significa que no haya pasado. ¿Quiénes son los principales agresores por ámbitos? Nos vamos a ir por ámbitos. En el escolar está el compañero, 43.4% a lo largo de la vida de estudiante, y en los últimos 12 meses 46.6%. También está el maestro, ahí van puntuando más o menos lo mismo con 16, la compañera con 13 a lo largo de la vida, 13.6. También está la persona desconocida de la escuela con 16.2%, es bastante.
Otra persona de la escuela, la maestra, 3.5 o 1.5 por ciento en los últimos 12 meses, trabajador de la escuela, director y hasta abajo está alguna trabajadora de la escuela. ¿No? Entonces, pues para tener una idea, los maestros, ni los maestros hombres ni las maestras mujeres estamos exentos de generar este tipo de violencia en las escuelas. Es una lástima, pero pues eso está ocurriendo. Los lugares de ocurrencia, pues mayormente ocurre en la escuela con 66.9%, también ocurre en la calle, en el parque o lugar público lejos de la escuela, en el transporte público, en una casa particular o algún otro, ¿no? Y obviamente puntúa hasta arriba la psicológica, seguida de la sexual, una con 46.2% y la otra con 39.8%. En el ámbito familiar, ¿quiénes son los agresores? Solamente destaco los agresores de los últimos 12 meses para no confundir a la audiencia. En primer lugar está el hermano o la hermana, de ahí seguido del padre, la madre, el tío, algún otro familiar, el primo o la prima, el hijo, la hija, cuñado, abuelo, suegro, suegra, sobrino, padrastro, madrastra, yerno, bueno, prácticamente están todos las personas que pueden ser significativas pues para los niños o para los adolescentes. Entonces, imagínense, esto es lo que nos da el panorama nacional, ¿no? Pero en un ámbito privado, en un ámbito de casa, pues ¿a quiénes recurren estos chicos? Por eso, de repente esto no de repente, sino más bien mi sentido personal y mi responsabilidad ética y social me dice que la escuela es un espacio donde puede salir esta situación, este tema, y es un espacio, no el único donde se puede atender, ¿no? Obviamente estamos con una audiencia de médicos también, el consultorio de repente pues, puede volverse ese espacio seguro para ellos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues imagínense, están entre la espada y la pared. Por un lado, la situación que están viviendo ellos con sus agresores en los ámbitos escolares, hasta en la calle sucede, en el parque cerca de la escuela, ahora en el ámbito familiar y nos vamos todavía un poquito más si gustan, nos vamos con otro ámbito aquí de la distribución de las principales personas agresoras mencionadas para las mujeres de 15 años y más, pues en la psicológica está la madre, el padre y el hermano puntuando hasta arriba. De ahí en la física, el hermano, la hermana, sigue la madre y el padre. En la sexual, pues está el primo o la prima, el tío u otro familiar. En la económica, que es el padre con 21.5%, la madre y el hermano. Esto de la económica tiene que ver con que los despojan de sus casas, que los sacan de sus casas, que los corren, que les quitan lo que les pertenecían, que les quitan la herencia, ¿no? Y aunque no es el tema, pues bueno, es parte del tema general de la violencia y de los tipos de maltrato a los que pues se enfrenta la mujer principalmente, ¿no? Este tipo de violencia ocurrida en la casa de la mujer pues hasta arriba la psicológica, le sigue la económica, la física y la sexual, ¿no? Entonces eso nos da una idea de qué es lo que está pasando también en las casas. Y pues el ámbito de la pareja no hay tanta diferencia entre lo que les estoy presentando previamente, ¿no? Hasta arriba está la psicológica, seguido de la económica o patrimonial, la física y la sexual puntuando hasta lo último, ¿no? Entonces, pues bueno, son aspectos que nos toca ir revisando, que nos toca que nos toca hablar, ¿no? Que nos toca dialogar y socializar, ¿no? Las principales razones por las que no solicitaron apoyo o no denunciaron las agresiones físicas o sexuales de su pareja actual o última, pues el 27% porque se trató de algo sin importancia que no le afectó. Bueno, también por miedo de las consecuencias, por vergüenza, porque no sabían a cómo y dónde denunciar, por sus hijos, porque pues probablemente no quieren tener problemas o perder esa potestad que tiene con sus hijos, porque su esposo o por su pareja dijo que iba a cambiar. Eso me suena mucho, ¿no? Porque no quería que su familia se enterara y porque él
no va a cambiar. ¿Qué caso tiene que yo diga que yo lo hable si al final de cuentas la misma situación la voy a estar viviendo? ¿No? Alguna situación de violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación, con daños y sin daños físicos. Hasta arriba están los moretones o hinchazón, ustedes qué mejor que cualquier otra persona fuera del ámbito escolar y el ámbito familiar, se dan cuenta, ¿no? Hemorragias o sangrados, cortadas, quemaduras o pérdida de dientes, incluso hospitalización u operación, fracturas, desmayos, alguna enfermedad de transmisión sexual, aborto, parto prematuro, que no puede mover alguna parte de su cuerpo, ardor o sangrado vaginal, resultó lesionado algún familiar, otro daño físico y falleció algún integrante del hogar, ¿no? Entonces, estos son algunos de los aspectos que pasan, ¿no? Ahora, ¿cómo lo armo? Porque no surgió así de la nada el modelo del alebrije, ¿no? Esto lo estoy tomando desde la teoría del self, de Stern. Les presento un poquito más o menos para contextualizar qué es lo que está pasando en nuestra nación, ¿no? A lo mejor en otro momento abriría mi lente específicamente a una zona en específico del país, porque hay estados más violentos que otros, eso es definitivo, ¿no? Pero bueno, a nivel nacional nos da una idea de qué es lo que está pasando con este tema. Entonces, para mí, algo de la teoría del self-esteem, que él propone en el 91, tiene que ver con cómo se conforma el sí mismo de una persona. Desde gestal, el self es cómo te mueves en el mundo, cómo esto que te agrede, qué es lo que te hace hacer en el mundo esto que te está agrediendo en este momento, ¿no? Entonces, eso que me da miedo, eh, me pido ayuda, me quedo callado, mejor no digo nada, ¿no? No le doy importancia a eso que hablamos en las consecuencias del por qué no, es parte del ser, es parte de cómo actúa la persona ante un evento que obviamente mueve su esquema, mueve todo lo que es la persona, ¿no? Entonces, para mí es importante considerar que la agencia en sí mismo, en esta teoría, se refiere a la condición de la autoría de las propias acciones, es decir, que supone tener volición, control de la acción generada por el propio sujeto. Esto puede ser que no le suene porque yo de la teoría del self me estoy yendo a, precisamente a una de las bases de la teoría, es decir, yo pienso que para reconfigurar el self, en mi experiencia y con el trato y las intervenciones que he tenido con diferentes mujeres, tanto niñas como adolescentes y niños que han vivido esta experiencia, no puedo yo pensar en un juego simbólico, en un juego imaginativo sin antes no lo llevo a una etapa nuclear, ¿no? Y esta etapa nuclear específicamente es la referente a 2 a 9 meses, imagínense, porque si no hay referencia, si no hay coherencia entre lo que el bebé espera, porque no sabe hablar, pero está llorando, está gritando y no hay atención, entonces genera toda una desconfiguración de su propio ser. Entonces, desde mi punto de vista, para mí es importante, como lo hacemos en educación, irnos a la base. Cuando no tienes todo el esquema completo, vete a la base y trabaja desde la base. Entonces, por eso les estoy presentando estas partes de la teoría del ser que tienen que ver específicamente con la base. De ahí la coherencia del sí mismo, referida a tener un sentido de ser un todo físico no fragmentado con límites y un lugar de acción integrada durante el movimiento, conducta y la quietud, es decir, que se interprete de manera adecuada lo que el bebé, en este caso, lo que la persona necesita, ¿no? Entonces, como ustedes saben, a lo mejor muchos de ustedes son papás o son mamás, entonces, el simple sollozo, el simple sollozo te ayuda a identificar qué es lo que puede tener o qué es lo que tendrías
que estar haciendo para atender y que se calme, para atender al pequeño y que se calme, porque el objetivo es ese precisamente, no dejarlo que llore y que llore y que llore y que llore todo el tiempo, que no se le atienda, que volicione, que se mueva, que haga, pero no hay referencia, no hay atención, no hay nada, pues entonces todo esto está al revésado, ¿no? También otro aspecto para mí importante es en la configuración del self nuclear es la afectividad del sí mismo, es la referente a experimentar cualidades interiores pautadas del sentimiento, es decir, que tienen que ver, las experiencias o afectos tienen que ver también con el otro y es un referente que se va dando de manera dialógica, siempre con el otro, ¿no? Y por último, en esta parte del self nuclear es la historia del sí mismo, la cual da sentido a perdurar de una continuidad con el propio pasado, de modo que uno sigue siendo y puede incluso cambiar sin dejar de ser el mismo. El infante advierte regularidades en el flujo de los acontecimientos. Entonces, desde mi punto de vista, la parte medular es trabajar el aspecto del self nuclear, que va de 2 años a 9 meses, con respecto a agenciarse él mismo de sus propias acciones, que haya coherencia de sí mismo respecto a cómo me muevo, cómo responden, que estoy tratando de dar a entender con estos movimientos, porque no sé hablar, no sé decir otra cosa, y entonces para que llegue la quietud, para que llegue la tranquilidad. De ahí esta parte de la afectividad que tiene que ver con la co-construcción con el otro, con la parte dialógica siempre en función al otro, y esto le va dando una historia, una continuidad de entender qué es lo que está pasando con mis relaciones sociales, ¿no? Entonces, de ahí viene otra etapa que es la subjetiva desde este autor, que va de los 9 a los 18 meses, donde sigue siendo importante el otro, donde se empiezan a entonar afectivamente con el otro y donde se siente acompañado por el otro. Y de ahí viene la etapa verbal, que es la de los 18 a los 24 meses, donde ya se desarrolla el juego simbólico y el juego imaginativo. Entonces, pues para mí es importante para mí es importante irnos a la base que es la reconstrucción del self nuclear desde esta teoría. Entonces, el principal cometido del self es su presencia, su expresión, su manifestación en cada momento creador. Hay un ajuste creativo, hay un darse cuenta en el presente de él, estando en el presente, con el otro, obviamente, ¿no? Pero entonces, imagínense, una familia que llegó el bebé sin planeación, sin nada, con dificultades económicas, con una estructura de patriarcado, machista, ¿no? Donde se le somete y se le amenaza a la mujer, donde se le pega, donde se le golpea, donde se le amenaza porque si no, la amenaza que ustedes se imaginen para tenerla controlada, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa con el cuidado y con el vínculo con el bebé? Si muchas veces, eh, pasa como a segundo término esta situación del protovínculo y del tipo de vinculación que se está generando con el bebé, ¿no? Entonces, tenga la edad que tenga, Bowley decía que el apego es un proceso que va de la cuna a la tumba. Entonces, desde ahí hago mi ajuste, entendiendo a Bowley como que el vínculo es un proceso que se da no de manera solitaria e aislada, sino con el otro, se da en interpretación con el otro, se da en función a dos, porque uno solicita, uno necesita, el otro da, el otro atiende en la manera que te pueda, de esa manera lógica, pues estamos provocando un vínculo seguro, ¿no? Entonces, entendiendo esta parte de que va de la cuna a la tumba, yo puedo brincar a la teoría del self, yéndome a lo nuclear, yéndome a lo subjetivo, yéndome a lo verbal, para reconfigurar lo que se
lo que no se dio muchas veces no se dio, ¿no? Entonces, pues se trae a colación en las diferentes formas de interacción y en los diferentes ámbitos de interacción, eso que trae como faltante, ¿no? Y de repente, cuando no se es consciente, sale en el momento más indicado. Y bueno, ya ustedes también o sea, sé que lo saben, ¿no? En este respecto. Entonces, esto sí es mío y surge específicamente de mi investigación del 12, y lo retomo para otro artículo que construí en el 2021. Estas 4 experiencias básicas que son parte del sí mismo nuclear, tomadas en conjunto, constituyen el sentido de un sí mismo nuclear. Por tanto, se entiende que si el sentido de sí mismo tiene un sentido experiencial con base en los hechos, podría apuntarse que dicha constitución del self en la experiencia del niño o niña víctima de abuso sexual se fragmenta debido precisamente a una congruencia entre lo que se esperaría vivir de manera sana y la realidad que vive. Por tanto, se invierten, se desorganizan y se truncan los sentidos en cada una de las etapas. Ya vimos cuáles son los principales agresores en cada uno de los ámbitos. Entonces, pues bueno, los dejamos todos desconfigurados, desorganizados, truncados en sus sentidos, que les dan la posibilidad de entenderse en el mundo, de entenderse en el mundo. Ellos muchas veces ya traen aprendido, ya traen ese molde, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en terapia es desamoldarlo, es hacer diversos tipos de ejercicio, es trabajar eh, con técnicas como que ayuden a, a solventar lo que no se tuvo en el pasado, solventarlo en el presente. Eso es uno de los aspectos importantes y medulares de la corriente gestal que tanto el Daura como un servidor manejamos, ¿no? Entonces, tratamos de solventar de alguna forma esas necesidades en ejercicios prácticos, concretos, aquí y ahora, ¿no? Ahora paso un poquito a lo que es el abuso sexual. Hay muchos autores que han hablado del abuso sexual. Yo les voy a presentar uno de los que a mí me gusta, que no es tan nuevo. Siempre nos están diciendo en la academia, solamente los últimos 10 años son los que valen. No, para mí no necesariamente, porque hay autores como Arrabarrena y De Paul del 99 que han hablado y han categorizado de manera excelente esto del abuso sexual. Por ejemplo, ellos, Arruabarrena y De Paul, toman en cuenta el poder como medio de control el cual ejerce un adulto hacia el niño o la niña en busca de contacto, mientras el menor en su interior enfrenta serias consecuencias como vergüenza, como dolor, como necesidad de atención, como necesidad de escucha, como control sobre el otro, prácticas sexualizadas para con sus pares, agresión y dolor psicológico, sufrimiento, entre muchas otras que ustedes le quieran agregar, ¿no? Creo que hay tantas sintomatologías como tan diversos somos en el mundo, ¿no? Entonces, esto es solamente como un resumen de lo que más frecuente se presenta en estos casos. Sullivan y Eberstein hablan de dimensiones en el 2004. Hablan de hostigamiento, que se refiere a las caricias, besos o masturbación del niño por parte de un adulto sin que haya penetración del cuerpo. Ellos hablan de esta dimensión de hostigamiento. También hablan de violación. A la violación la definen como la penetración forzada de la vagina de una niña con el dedo o el pene de un adulto con cualquier otro objeto. Otras formas de violación son la copulación oral forzada y la sodomía, la cual se define como la penetración anal forzada con el pene, el dedo o cualquier otro objeto. También está el incesto, se refiere a la actividad sexual. Perdón, voy a conectar esto porque me está marcando que se va a apagar. Entonces, el incesto se refiere a la actividad sexual entre dos personas a las cuales la ley no les permite contraer matrimonio. Específicamente es el contacto sexual entre un niño y un padre consanguíneo, un pariente, alguien que realiza el papel del padrastro o la madrastra, tal como el compañero o la compañera del padre o la madre, y a quien el niño considera como sustitutos
de estos últimos. Entonces es alguien que lo está cuidando, ¿no? Entonces, a eso se refiere el incesto. Y el exhibicionismo se define como el acto de mostrar los genitales de un adulto a un menor. Y algunas de las últimas conceptualizaciones, por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría habla que los abusos sexuales incluyen actividades tales como caricias en los genitales del niño, como penetración, como incesto, violación, sodomización y exhibicionismo indecente. También se incluye como abuso sexual cualquier explotación del niño sin necesidad de contacto por parte de un progenitor o cuidador, obligando, engañando, atrayendo, amenazando o presionando al niño para que participe en actos de satisfacción sexual a terceros. Puede o no haber contacto físico. Algunos síntomas, Sgroy ya habría este panorama de cuáles son los síntomas y cómo podemos identificar a los pequeños que están viviendo alguna situación de abuso sexual en alguno de los ámbitos presentes, pues miedo, pues no confían, ¿no? Tienen miedo, imagínense, ¿no? La persona que sea, que culturalmente eh, se tiene la idea de que lo cuida, pues lo amenaza, lo, lo controla, lo, eh, pues lo hostiga, ¿no? Incapacidad de confiar, cólera y hostilidad también. Hay veces en que hay conductas sexuales inapropiadas, ¿no? Muchas veces las víctimas de abuso sexual pueden tratar de mostrar o decir a los demás que les hicieron, incluso pueden llegar a actuarlo cuando está pasando con algún otro compañerito. Es un poquito rojo que tenemos que tener en cuenta. Depresión, culpa o vergüenza, problemas en la escuela, de repente empiezan a descender el desempeño escolar, ¿no? Problemas somáticos, ¿no? Problemas para dormir, problemas con la comida, repentino aumento, descenso del apetito, el atesoramiento de alimentos, conducta fóbica o evasiva, conducta regresiva. Los menores pueden tener regresiones a causa de traumas sexuales, ¿no? Hay conductas autodestructivas y conductas incluso de escape. Bueno, como ustedes se dan cuenta, estas son las marcadas por Sgroy en el 78. Las sintomatologías que puede presentar un niño traumatizado sexualmente son muchas. Por esta razón, un programa para la intervención de este tipo de problemática debe ampliar fronteras más que cerrarlas a una sola forma de intervención. Los individuos, pues, poseen características totalmente diferentes, por lo tanto, se considera que la intervención podría incluso ser incluyente de diversas teorías. Aquí en la academia, y Laura no me va a dejar mentir, se rasgan las ropas, ¿no? Porque tu intervención la tienes que planear específicamente desde una corriente, ¿no? Y desde conductismo, y ya tú das las cosas desde ahí, ¿no? Pero yo no puedo meter al niño a una corriente específica, porque como les decía, hay por lo menos, yo veo al individuo y lo entiendo desde Gestalt, en cinco dimensiones, básicamente la mental, la afectiva, la social, la corporal y la que tiene que ver con la interrelación de esas principales cuatro dimensiones. Entonces, pensar al niño solamente como una sintomatología y voy a hacer una intervención para cambiar un aspecto conductual de un aspecto sintomatológico que estoy presentando, pues dejamos de fuera muchas otras cosas, ¿no? Por eso retomo a la alebrije aquí, porque incluso para mí en este modelo de la alebrije que propongo, dejo un espacio para la co-creación de tal forma que no sea un modelo inflexible o acartonado, sino que sea vivo. A lo largo del tiempo yo me he dado cuenta que el, el agresor sexual cada vez va, es decir, cada vez tiene una forma más, más fuerte, más que no te lo puedes imaginar. O sea, ellos cada vez hacen para dañar al otro cosas cada vez más fuertes, ¿no? Más dolorosas para quien está viviendo, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, propongo el modelo de tal forma que
yo dejo un espacio para la co-creación, que es lo que significa que yo propongo, por ejemplo, para trabajar aspectos con esta experiencia, por ejemplo, con el cuento o aspectos dancísticos de expresión corporal, porque en mi haber yo me formé mucho tiempo como danzante folclórico, ¿no? Entonces sé lo que la danza folclórica te puede dar en determinado momento para resortear alguna dificultad, ¿no? Y el cuento, pues que a mí me encanta trabajar con los cuentos en todos los aspectos, ¿no? Pero esa es mi forma, porque ese es mi estilo, porque a mí me gusta y porque he visto con el tiempo que eso funciona y funciona muy bien, desde preescolar hasta a adolescentes, ¿no? Todavía no me voy al ámbito de medio superior ni superior, pero lo que yo he investigado en estas dos etapas funciona el cuento, ¿no? Entonces, les decía, este es mi estilo, pero a lo mejor quien lo está leyendo lo atraviesa de otra forma porque trae su esquema a lo mejor es músico, y entonces a través de la música puede hacer algo para ayudarle a subsanar esta situación específica y difícil que muchas veces pasan los pequeños. Y entonces habrá un teatrero, psicólogo, terapeuta teatrero, que le pueda entrar también con eso desde su ámbito y así sucesivamente. O sea, en la medida que el violentador está avanzando y obstaculizando el desarrollo y cada vez te vas enterando de que lo están haciendo cada vez peor, pues en ese mismo sentido el modelo equilibra y la co-creación, la parte de la co-creación permite que tú lo hagas tuyo desde tu estilo, desde tu forma y desde lo que tú traes como terapeuta, ¿no? Hay tres fases para el trabajo terapéutico, desde Fitz a Mesco, que fue mi maestra en la maestría, de Kepner, ¿no? Y coinciden estos tres, prácticamente estos tres autores. La primera fase es la de sacar el enojo, que saque todo el enojo, ¿no? El objetivo es hacerlo consciente de que no existe culpa y que responsabilice en todo caso a quien lo atacó. Para eso hay un espacio terapéutico. Fase de sacar lo negativo consiste en trabajar los introyectos negativos que tienen en su vida adquiridos después del abuso. ¿Qué es un introyecto? Yo lo entiendo como que te tragas lo que te están diciendo y te apropias de ello sin darte cuenta. Ya te lo tragaste, ya te lo creíste, eso eres, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con los introyectos también. Y viene la fase de la recuperación. Dejan de hacer de repente cosas porque, pues imagínense, les movieron todo su mundo, los sometieron, los agredieron, los invadieron en todos los sentidos, en todas estas dimensiones. Pues entonces de repente, ¿qué es lo que pasa? Pues en la fase de recuperación, pues ellos han dejado muchas veces de hacer cosas que les gustan, entonces ayudarlos a recuperar y que empiecen a hacer cosas que les gustaba hacer antes de que hayan vivido esto. Les pongo algunos fragmentos de conversaciones que pueden surgir en el consultorio cuando veía al demonio ese en su consultorio, porque ustedes son los que también tratan a pequeños, muchos de ustedes son pediatras, ¿no? O sea, ustedes tienen sus propias especialidades, entonces muchas veces puede salir esto, ¿no? Cuando veía ese demonio me latía muy fuerte el corazón y me tapaba mejor la cara a los 6 años. A los 14 años siento mucha rabia por haberme ido corriendo y no haberme enfrentado a él, por ejemplo. Esta es una pequeña de 14 años. Yo en ese momento era como si no estuviera allí, como si se lo estuvieran haciendo a otra niña y yo lo veía desde lejos. Era como si hubiera salido de mi cuerpo. Una pequeña a los 12 años. Yo antes me llevaba muy bien con él, pero ya no, después de lo que me ha hecho. Yo no quiero que le pase nada malo, pero lo que quiero es que no lo vuelva a ver nunca más. Otra pequeña a los 13 años. ¿Qué hacer desde nuestra trinchera? Porque también estuve pensando, no nada más hablar, no nada más decir esto es lo que está pasando a nivel nacional, esto desde mi ámbito de la psicoterapia, esto es lo que puedo hacer, pero esto es lo que nosotros podemos hacer, pero también esto es lo que desde mi punto de vista y desde mi óptica, ustedes también pueden hacer. Hay un modelo trifásico de Judith Herman que es de intervención en crisis. Básicamente son tres fases. La primera tiene que ver con el restablecimiento de la seguridad en esta etapa
El paciente debe volver a tener control interno y externo, es decir, garantizar su seguridad, tanto como aprender a manejar los síntomas que interfieren en su vida y conlleven el riesgo de traumatización. En esta primera fase es restablecer la seguridad de ellos, ¿no? Es importante que si ustedes identifican alguna situación de riesgo, sobre todo que los ponga a ellos en riesgo, pues para eso hay instituciones externas a la consulta, ¿no? Para eso existen casas hogar que dependen específicamente de los DIF municipal o de los DIF estatal. Yo no sé cómo esté configurado allá, pero siempre hay una institución externa a la cual recurrir. Yo no les tengo que decir, pero para mí, desde mi punto de vista, la seguridad de la víctima es lo primordial. Y sí, hay muchas dificultades también en estas instancias, pero cualquier dificultad es menor a que la víctima pueda perder la vida, ¿no? Entonces, cualquier situación de cualquier institución es menor a que la víctima lo regresemos con la familia la agresora y pueda perder la vida, porque estos llega el momento en que se descontrolan, ¿no? En la segunda fase de rememoración y duelo, el tratamiento se orienta a que el paciente pueda reconstruir la historia traumática. A causa de su naturaleza, a veces las memorias traumáticas rara vez se presentan linealmente. Fragmentos a veces incoherentes, sensaciones físicas y emocionales deben transformarse en una narración, permitiendo de esta manera la integración bajo la forma de memoria explícita o narrativa. Déjenlos que hablen, no puchen, no pregunten mucho, solamente escúchenlos. Es una forma en cómo ellos puedan estar rememorando y reintegrando qué es lo que le pasó, porque además también ya vieron en lo que les presenté, muchas veces se quedan callados, no dicen nada. Si ya se sienten en confianza con ustedes, pues permítanlos, escúchenlos, ¿no? Y finalmente, la fase de reconexión apunta a reconectar al paciente con la vida, con el presente y con el futuro, redefiniéndose a sí mismo en el contexto de relaciones y actividades significativas. Ojo, en este modelo, pues bueno, ustedes pueden pasarse incluso de la primera a la última fase. No es necesario que inicien o rememoren el evento traumático, no hay que preguntar, es decir, ¿y cómo fue? ¿Y quién más estaba? ¿Y cómo te agarró? ¿Y qué te hizo primero? ¿Y qué estaba enfrente de ti? ¿Y en cuál cuarto estuviste? No, porque eso ya es chismosear y además pues lo que nosotros necesitamos es asegurar tanto a nivel emocional que ellos se sientan seguros y si ya lo expresaron, pues escuchen. No hay que estar puchando cualquier botón si no lo vas a poder cerrar. Entonces, no tenemos para qué escúchenlos, valídenlos, si es necesario para la víctima hablar y expresarse, déjenlo, no lo corten, no la corten, pero no profundicen ni pregunten detalles innecesarios. No toquen botones que no van a poder cerrar. Lo que sí sería conveniente es regresarlo a sus fortalezas presentes, las que son obvias para usted en ese momento, ¿no? Tampoco hay que ser mentirosos, hay que de repente entender qué es lo que está pasando el otro y desde lo que tú puedes entender y, y recuperar como una fortaleza, en ese momento regrésenselo, ¿no? Eres muy valiente porque me lo estás diciendo, qué bueno que te arriesgaste, sé que puedes estar amenazado y que te están diciendo, te están tratando de controlar con estas amenazas, te agradezco, voy a buscar quién puede apoyarte en estos casos. Yo te escucho y voy a ver quién puede cuidar de mi ámbito de acción. A lo mejor hay algún psicólogo cercano a ustedes, hay alguna psicóloga, alguna terapeuta cercana a ustedes. Entonces vas a buscar qué puede hacer alguien más por esa persona. También no les prometan cosas que no, eso es importante. Sean muy honestos con ellos, ¿no? Hasta que ustedes sepan hasta dónde les alcanza para ofrecerle a ellos. Eso es muy importante. Y ya nada más termino con una frase de Paulo Freire de Pedagogía de los Sueños Posibles. Este, para él, soñar no es solo un acto político necesario, sino soñar también da una connotación de la forma histórico-social de estar siendo mujeres y hombres. Forma parte de la naturaleza humana que dentro de la historia se encuentra en permanente proceso de devenir. No hay cambio sin sueño como no hay sueño sin esperanza.
La comprensión de la historia como posibilidad sería ininteligible sin el sueño, así como la concepción determinista se siente incompatible con él y por eso lo niega. Entonces yo soñé con un modelo que le denominé alebrije, que está arraigado a nuestra cultura mexicana. Soñé mm, con co-crear. Este es un momento de co-creación para mí muy importante porque estoy co-creando con profesionales de la salud, con médicos, ¿no? Que me están escuchando, ¿no? Para mí soñar es lo que hoy me tiene aquí. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias a ti, Edel. Mira, hemos sido amigos mucho tiempo. Evidentemente has hecho un trabajo impresionante en el área de abuso sexual infantil, que no es un tema sencillo, es un largo caminar. Me tocaron los pleitos para titularte porque la gestal de pronto no se mira con la profundidad que merece, Así es. ¿sí? Y es un trabajo impresionante demostrar desde el eje cualitativo, fenomenológico, existencialista, donde tú estás y sobre todo yo recuperaría darle voz a quienes de entrada no se les escucharía, porque en una sociedad adultocéntrica el lenguaje de donde tú estás sacando la información para poder intervenir es artesanal. Es Así es. poner una serie de técnicas que además no revictimicen al niño, a la niña, poder sacar la información y de manera profundamente amorosa, como lo hace la gestal, entre todos los recursos que tienes, te acercas. Si has Así, logrado crear un modelo, pues enhorabuena porque lo que has creado es posibilidades de salud mental para niños, niñas y adolescentes también, así, ¿no? Y recuperando además desde el dolor, trayéndolo, acariciándolo y devolviendo el control de su vida y la dignidad de la misma, así ¿no? es. Entonces, evidentemente es aterradora, el tema es aterrador, es incómodo, es molesto, pero el empeño que le pones tan profundamente amoroso enaltece la posibilidad del ser humano a seres humanos. ¿Cómo no conmoverse si Claro, llegamos a esos espacios, ¿no? imposible, es Y imposible. ahora, y ahora compartir a doctor lector, que es un ambiente, pareciera diferente, pero nos dedicamos a la salud, no a la puericultura, a la salud mental, desde AMSA, compartiéndonos nuevamente con doctor lector y abriendo posibilidades, porque además habrán de saber que de él con su grupo de compinches vamos a entrar más seguidito a doctor lector, ¿no? Con una serie de temas de este orden, de los que ya pocas especialidades, ya es especialidades, ¿no? Así es. Pero bueno, gracias, Edel. Con mucho gusto. Devuelvo la palabra al doctor Pacheco, a la doctora Mónica, ¿sí? A Moni, a ver, devuelvo la palabra. Adelante, Moni, primero. Sí, gracias, doctora Aldaura. De verdad, sí, pueden ser 2 sesiones en un mes. O sea, nosotros estamos abiertos. Son sesiones tan enriquecedoras, tan necesarias, ¿no? De hablar sobre temas que no todos se atreven a hablar, porque no todos tenemos la preparación. Como dijo el doctor, apretamos un botón y después no sabemos qué hacer. Sí, Y eso pasa mucho desde el ámbito donde yo me encuentro, que es la educación. Entonces, se agradece demasiado que haya personas que tengan esta generosidad de compartir en una sala de Zoom. Tampoco tenemos la posibilidad a veces de trasladarnos a lugares donde se den estas charlas, porque repito, incluso son temas que no siempre los ves en un cartel, en en una charla, en una mesa redonda, en lugares aquí en donde nosotros vivimos para poder acudir. Entonces, el Zoom, la virtualidad nos presta esta, esta oportunidad tan valiosa. Y en esos espacios es en donde debemos nosotros de asistir, por ejemplo, desde donde yo estoy, que es la educación, y verdaderamente
entiendo al doctor Edel, ¿no? En esta sensibilidad, porque hay niños que se abren, de pronto, no estás esperándolo y después dices, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Así es. Lo único que a veces tu intuición de adulto, de maestro, persona que está trabajando con seres humanos y que también tienes a veces es una intuición, dices, bueno, yo no voy a decir nada y además voy a oír, porque ni siquiera sé qué decir. Y Así es. entonces, esto, de verdad, gracias, doctor, porque de pronto también a veces en el ámbito educativo uno se siente psicólogo, así como que, ay, yo tengo ya tanta experiencia, lo he escuchado mucho, que puedo manejar situaciones con mis alumnos porque la experiencia me ha dado una autoridad y conozco a las generaciones. Lo he escuchado mucho, pero yo digo, es que no tenemos las herramientas, ni siquiera podemos saber cómo, si un niño se desborda, que va, ay, pues ya en ese momento corriendo lo vamos a llevar con la psicóloga porque ya no sabemos qué cosa va a Ujú. pasar ahí. Entonces, bueno, tengo experiencias de alumnos que me han dejado Así es. fría, que me han rebasado, que yo digo, ¿qué hago? Simplemente digo, bueno, voy a escuchar y ya, ¿no? Pero no, aquí lo Así es. dejo. Fíjate que ¿Mm? esa misma necesidad en el ámbito educativo la vi y por eso seguí mi línea de investigación. Ahora este modelo terapéutico lo pasé a lo psicoeducativo y entonces desarrollé todo lo que un docente puede hacer ante una situación de experiencia de abuso Ay, sexual no, pues esas charlas, en el aula, ¿no? Entonces, pues ya me pondré de acuerdo con sí, Laura por para favor. irles construyendo también, dándoles a conocer porque es parte de mi investigación doctoral, ¿no? Entonces, Ujú. ahora, qué se hace en un ámbito educativo cuando tú sabes, y te lo están diciendo, te está diciendo el estudiante que ha vivido este tipo de experiencias, ¿no? ¿Qué hacer? Ya en otra charla con mucho Claro. mayor detenimiento, les prepararé algo que tenga que ver con qué hacer en el aula ante, ante estos eventos. No solamente intervención en crisis, no, se pueden hacer muchas cosas en intervención educativa, para trabajar sus emociones y generar al final de cuentas mayor independencia, dependiendo también de la edad del escolar, ¿no? Muchas Pero gracias, doctor. sí. Bueno, El dejo la doctor palabra. Pacheco y doctor Juan. Pues agradecerte. Muy buenas noches, Edele. Gusto conocerte con esa motivación extraordinaria que tiene. No solamente te exigimos que presentes esa plática, sino también que hagas otro modelo. Que ya la maestra Mónica ya se fue muy garante, muy contenta porque dice educoeducativa. Bueno, nosotros tenemos que hacer consulta. Hoy tuve un paciente de 12 años que no quiere ir a su escuela, dejó de ir, se deprimió desde hace 3 semanas, no quiere, está triste, no sueña, no quiere ir a la escuela, dice que no pasa nada. Y tu modelo que acabas de presentar me acerca, ¿qué hacer desde doctor lector para acompañar a estos niños y niñas que han vivido un abuso sexual? Pero siempre desde una mirada cuidadosa, ética y profundamente protectora. Quiero agradecerte infinitamente tu plática. Creo que nos cae al dedo a los pediatras que no sabemos manejar estas situaciones. Bien lo dijo Moni, a veces creemos que podemos. Yo ahorita me puse realmente a investigar, me pidieron un terapeuta, no sabía a quién, estoy como investigando, tengo contactos, no te imaginas, ahorita entraron 2 o 3 mamás que sus hijos fueron agredidos y que fueron manejados con las patas. Y Así entonces a veces tenemos la procuraduría y a veces... Fíjate que crear primero de nuestro consultorio, lo que tú dijiste, un lugar seguro, antes que tener espacios educativos, crear realmente que el niño saque su voz,
saque eso a mí me parece formidable, ustedes lo pueden hacer, la doctora Aidao, tú con esa capacidad, pero un médico que da confianza. Muchas veces nosotros podemos contar cuentos, el árbol que volvió a florecer, ¿no? Darles esta confianza después de leer ese libro tan bellísimo de este árbol que se marchitan sus hojas, bla, 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 y que después lo ayudamos a que pueda tener florencia. Formar médicos como médicos protectores también, como médicos acompañantes, no como médicos curanderos que curamos todos, sino que vamos a acompañar a esta familia en este proceso tan difícil y que hemos vivido todos, ¿no? Que hemos vivido de una o de otra experiencia. Transformar las salas de espera en este refugio emocional que nos llegan a pedir a nuestro consultorio y a veces no tenemos la capacidad de darles a ellos esta seguridad. Yo te felicito sinceramente este trabajo que estás haciendo y pues en el que primero te nos sudas, por supuesto que pueden para esta plataforma, porque nos ayudan, nos motivan, y esa es la idea del doctor Lector. Formar círculos de acompañamiento, talleres de apego seguro, orientación para escucha de niños, la capacidad de los alumnos, tener la capacidad de regulación emocional y sobre todo este tipo de juegos en los cuales podemos nosotros aprender para que los niños se suelten. Hay muchísimos. Y yo por lo pronto invito a mis tenemos tanta tela que cortar y para crear unos cuentos con estas historias que tenemos. Te felicito realmente de él, muy emocionante, muy emotiva, muy sensible en tu plática. Gracias, doctor Hidalgo, por traernos a estas joyas que tiene usted escondidas por ahí. Bueno, no, está en Jalapa, por eso. Muchas gracias, gracias. Jarochos, los dos somos jarochos, así que sí. Doctor Juan, creo que quería hablar, por favor. Muchas gracias. Excelente conferencia. Yo creo que nos mueve el tapete, diríamos, de la importancia que tiene como que debemos de tener los pediatras de detectar esas problemáticas que lo hemos tenido Rosy y yo aquí en el consultorio desde pequeñitos, de datos que vemos ese abuso, ¿no? Creo que el pediatra debemos de ser más sensibles y tener más conocimientos al respecto. Creo que esta conferencia, charla profunda, muy interesante, nos va a ayudar y más de lo que ya pudiéramos tener. Y creo que para el doctor lector también, porque nosotros que promovemos la lectura, eso también nos ayudaría a detectar en un momento dado problemas de abuso a cualquier nivel, a cualquier edad. Ahorita vi una de mis pacientitas de 18 años que invitó y que entró, y realmente creo que es ir picando piedra poco a poco, invitando a nuestros pacientes, a los papás de nuestros pacientes, para que entren a estas charlas que son muy importantes y que nos pueden poco a poco sensibilizándonos a nosotros como pediatras, a nuestros papás, a nuestros pacientes, para detectar esos detallitos, esos signos de alarma, ¿verdad? Que digan, aquí hay algo, no sé qué es, y saber también dónde canalizarlo. Creo que es excelente. Muchas gracias y felicidades, doctora Laura, como siempre. Mucho gusto, doctor Edel. Igualmente, yo Sí. también, un gran gusto estar hablando con ustedes a través de Doctor Lector. Me da muchísimo gusto, como les digo. Muchísimo gusto. No saben cuánto. Pues muchísimas gracias como siempre por el espacio y ya nos estaremos viendo en la siguiente conferencia ahora con Edel, que mañana nos vemos y el viernes tenemos reunión con el director de la Facultad de Psicología de Jalapa. Es para poner con AMSA un equipo de psicólogos que nos permitan, como te decía Moni, aumentar la posibilidad de intervenciones con ustedes desde este otro orden que es salud mental,
sí, que se suma mucho al trabajo de la salud integral del adolescente. Pues muchas gracias, buenas noches, nos despedimos. Gracias por Dejo el micrófono acompañarnos. a ustedes. Saludos a mis compañeros también del CAPEP que aquí andaba por aquí, mis compañeros del CAPEP y a mi familia, que ahí debe estar mi mamá. Y Pues Claro. manifiesten. Sí, ya te mando saluditos. Saludos a Saludos, ambos a todos. saludos, Leti. Gracias. Sí, gracias. Para junio tenemos espacios, o sea, tenemos el que ya está programado y todavía hay algunos espacios para si surge algún ponente más. me Doctor me Eldaura. acuerdo contigo, Entonces sí. le paso también por allá está el doctor Paco Ortega, que también nos ofreció de algún ponente. Entonces tenemos la agenda Y también con disponible. el presidente de Calpulalpan. Ahí estamos. Sí, Por doctora, ahí, que No, por supuesto. pónganme queremos que venga a comunicación Oaxaca. con él, ¿no? Pues pónganme comunicación con él y ya. Igual, ya saben que somos materia dispuesta. Claro, con Y mucha Edel también, y Edel también. Y ya voy a preparar la siguiente que surgió de aquí, la del diagnóstico, cómo diagnosticar en el Va, consultorio. Cómo va. diagnosticar en el Te consultorio. felicitamos porque haber usado alebrijes como el niño fantasmático que estás ahí, el niño fantasmático de Alebrijes de Oaxaca, por cierto, ese pequeño monstruo. Sí, así es, así es, así es. Te regalaremos, ya sé qué regalo te voy a dar un alebrije. Regálale un balón de esos conmemorativos de la FIFA que salieron con lo de los alebrijes. Ándele. Mira, ajá. Bueno, Oaxaca va a estar presente ahí en la inauguración. El balón fue pintado por Ya, ya mi regalo ya me lo dieron en esta sesión. Muchas gracias. Ay, doctor, muchas gracias. Bueno, Bueno, pues damos gracias a la audiencia de Doctor Lector esta noche aquí en esta sala de Zoom. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Y también a quienes nos acompañaron en la transmisión de Facebook. Muchísimas gracias y que pasen buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Te quiero. Sí.